Bueno, padre, la misericordia. ¿Cómo estamos en materia de misericordia en nuestro país? ¿La practicamos, la olvidamos? Pienso que hay grandes momentos, inclusive la mayoría del pueblo venezolano justamente la practica como tal. Tal vez hace falta mucho más misericordia. El Papa Francisco decía que el año pasado, antepasado, en Milán, decía que hablaba de la globalización de la solidaridad. Ujú. Eso implica que debemos estar atentos al que es excluido. A lo mejor en Venezuela puede ser que a nivel de las grandes estructuras eso no se esté practicando, pero el pueblo venezolano como tal nosotros podemos constatar que es solidario, que es cercano, que apoya al otro, que ayuda en la necesidad, que está constantemente cuando le hace falta una medicina, cuando no consigue algo por el estilo, es justamente solidario. De hecho, el último documento de la Conferencia Episcopal Venezolana hablaba justamente de esto, o sea, de la solidaridad, de la inclusión, del acercamiento al otro. A lo mejor no se nota públicamente el trabajo que hace el mismo pueblo venezolano, pero sí se siente. Y nosotros, por ejemplo, estamos en distintas barriadas de todo el país, en distintas parroquias, podemos constatar justamente que la práctica de la misericordia se está dando, pero no puede haber misericordia si no hay reconciliación, si no hay paz, si no hay diálogo. Inclusive el Papa Francisco, en el documento de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales para este año 2016, que se celebra el 8 de mayo, decía que la misericordia debe estar inclusive en el lenguaje de la política, Ujú. que es el que tiene que haber el respeto hacia el otro, que aunque podamos tener adversidades, por supuesto tenemos que respetar el otro, porque significa que la otra persona tiene una manera de pensamiento distinta, pero que yo debo respetar su trabajo y que todos debemos buscar el bien común para los demás. O sea, no puedo pensar desde mi condición o desde tu condición, sino que aunque tengamos pensamientos distintos, debemos buscar un lenguaje que nos permita a nosotros inculcar valores, eticidad, respeto. O sea, hace falta en Venezuela, por ejemplo, una reconstrucción del tejido social. Los valores están trastocados y justamente eso es lo que hace que a veces no se sienta que en Venezuela se esté practicando la misericordia. Dios está en todas partes. Ciertamente. Está en el corazón del que mata, del que roba, del que no tiene compasión con el otro. Mira, justamente el Papa Francisco decía en estos días que Dios ama tanto, y eso es una de las cosas que ha caracterizado al Papa Francisco durante estos 3 años de pontificado, que él habla mucho de la palabra misericordia, porque él quiere mostrar a un Dios que es misericordia realmente. De hecho, tiene un libro que se llama Dios es misericordia. En esas personas que de repente, por circunstancias de la vida, han realizado cosas que no están bien, allí está Dios también. No en la acción que realizan, pero sí en que Dios perdona a esa persona para que justamente pueda tener la oportunidad de volverse a receptar en la vida social, a que de repente pueda cambiar su corazón. De hecho, siempre se reza, se aboga para que estas personas, aunque sea en el último momento de su vida, pidan la conversión. No es tan fácil, a lo mejor por una persona que desde el punto de vista social ha tenido muchas dificultades, ha vivido un ambiente rodeado de Por violencia, ejemplo, es lo un que PRAN, conoce. ¿verdad? Por ejemplo, ese PRAN que ordenó la matanza o que estuvo participando en la matanza en Tumeremo. Dios está allí presente. En el acto malo no, por supuesto que no. Ahí en esa circunstancia, en esa dificultad o en esa mala acción no estaba Dios presente, en el sentido de que no es Dios que motiva a hacer esto, pero Dios sí llama justamente a través de instrumentos, de personas, a que esta persona pueda cambiar su corazón realmente. Por supuesto, esta persona está manipulada por el mal, está ya en una Quienes persona llena de cuestionan odio. la religión, quienes cuestionan el dogma religioso, dicen, bueno, pero si Dios es tan poderoso, ¿por qué permite esas cosas? Es que el problema no es Dios, porque Dios no es el que permite, es el mismo corazón del hombre, las mismas circunstancias la que hace. O sea, Dios nos da a nosotros lo que conocemos, lo que dice Santo Tomás, el libre albedrío. O sea, tú decides si eres bueno o decides si eres malo. Dios te muestra el camino, pero es uno el que decide muchas veces qué quiero hacer. Si me dejo seducir por las riquezas, por la avaricia, por el poder, o simplemente por el camino del bien, donde a lo mejor me van a costar hacer las cosas, pero sin embargo allí voy a respetar y voy a amar a mi prójimo. Entonces, en Venezuela justamente ha faltado los cambios de valores han hecho que a lo mejor muchos de los venezolanos hoy en día digan, a los 12 años podemos ver niños en los barrios donde lo más fácil, lo que te da cierto estatus es tener un arma y tal vez poder robar o matar. Y anteriormente, algunos años atrás, tú escuchabas a alguien decir, tengo que estudiar para trabajar, tener una casa, un carro, tener una familia. O sea, habían otro tipo de valores. Hoy, yo pienso que a lo mejor se les ha dado con tanta facilidad las cosas que la gente no quiere trabajar a lo mejor, que la gente a lo mejor no quiere hacer,
Bueno, el bachaqueo es una muestra de esto. Bueno, justamente, de hecho, es justamente esto. Entonces, es justamente pasando por el otro, entonces sobrepongo los valores y trastoco los valores. Entonces, es como la situación ha cambiado de tal manera que la misma persona ha puesto los valores distintos en Y Venezuela. esto nos hace mucho más difícil, padre, que llegue el mensaje cristiano. Sí, Que llegue efectivamente, porque una cosa es que la gente vaya al fin de semana a una misa y va el domingo a la misa o va en Semana Santa, va a todos los eventos, pero sí, después vuelve a ser el se mismo. dificulta en el sentido de que a lo mejor la gente está pendiente de otras situaciones o de otros valores o de otras cosas, pero sin embargo siempre se está haciendo ese llamado de atención, siempre se está justamente trabajando, dando testimonio, que es sumamente importante testimonio, para que estas cosas puedan cambiar o aquellas personas que a lo mejor puedan descarriarse, como decía Jesús, o sea, yo dejo las 99 buenas que están aquí, pero me voy por aquella que se ha descarriado. La iglesia siempre está constantemente en eso, o sea, buscando aquella que se pierde. La iglesia. ¿De qué se culpa la iglesia? Si, por ejemplo, la iglesia tuviera que ir al confesionario y decir, Padre, he pecado, ¿qué pecado ha cometido la iglesia? Bueno, yo pienso que el mejor ejemplo lo hemos tenido con el Papa Francisco, inclusive con el Papa Emérito Benedicto XVI, quienes han pedido a veces perdón públicamente por tantas distintas situaciones difíciles que ha La habido en la iglesia. pederastia, por ejemplo, Por ejemplo, o sea, o la corrupción en la el Banco corrupción Vaticano, en el por Banco ejemplo. Vaticano, así como tantas situaciones, a lo mejor en algún país, algún obispo o cardenal ha vivido con lujo y cosas que se les ha llamado la atención y que el Papa ha sido bastante severo en llamar la atención, inclusive en dar penalidades justamente a esta sesión porque no se está dando el testimonio como tal. O sea, estamos llamados a ser una iglesia, como decía el Papa Francisco, prefiero una iglesia accidentada, pero que de verdad anuncia a Jesucristo. Todos los que conformamos la iglesia somos pecadores, tenemos errores, pero sin embargo estamos en búsqueda justamente de esa santidad, de ese camino de vida y tenemos ejemplos grandiosos, por ejemplo, como Madre Teresa de Calcuta, que el 4 de septiembre de este año será canonizada. Y así cualquier cantidad de santos pudiera nombrarte que a lo mejor han vivido en circunstancias. Recuerdo una frase de San Agustín y que el Papa Francisco recordaba en estos días: todo santo tiene un pasado, pero todo pecador tiene un futuro. O sea, que la persona que, aunque podamos tener pecados, tenemos la posibilidad de cambiar y de mejorar nuestra vida. Y hablando como los locos, como se dice, ¿cómo están las acciones de José Gregorio Hernández? Porque uno ve que canonizan y nada con José Gregorio. ¿Qué pasa? Sí, en el caso del doctor José Gregorio Hernández, bueno, es un proceso que se está llevando. Lo que pasa es que la causa de la Congregación para los Santos y la Por ejemplo, ¿tiene más postulación. milagros demostrados la Madre Teresa que José Gregorio Hernández? Sí, el detalle es que cuando ha ocurrido de repente algo aquí en Venezuela, no ha habido la documentación y el Vaticano es muy estricto, o más que estricto, es muy ¿No será que priva cuidadoso. mucho el criterio eurocéntrico allí? No, fíjate que recientemente el Papa ha hecho una reestructuración de eso, o sea, ha sido como hasta más flexible. El detalle es que a veces cuando se presentan los presuntos milagros aquí en Venezuela han tenido alguna falla en documentación, que de repente a lo mejor la persona dice, bueno, yo tenía esto, pero no tiene cómo constatar que tenía aquello, un informe médico. Entonces, son muchos los peritos que evalúan estos milagros en el Vaticano, tanto a nivel médico, a nivel teológico y sobre todo a nivel científico, porque un milagro no tiene que tener explicación científica en ningún punto, de ningún punto de vista. Entonces, eso es lo que ha fallado en la causa de José Gregorio Hernández. Aprovecho la oportunidad para invitar a aquellas personas que a lo mejor reciben algún favor o algún presunto milagro de José Gregorio Hernández, mantenerlo en silencio y comunicarse inmediatamente con la causa de la vicepostulación, porque también sucede que a lo mejor alguien recibe un favor de José Gregorio Hernández y lo primero que lo anuncia es a la prensa. Eso interfiere en el proceso del estudio de la causa. Uno, porque se pueden crear falsas expectativas. Segundo, porque la iglesia es muy cuidadosa y se necesita que el milagro verdaderamente no tenga ninguna falla, ningún hilo abierto por ninguna parte, ninguna costura por ninguna parte, y entonces pueda darse la veracidad de este milagro. Entonces, por eso se prefiere que se trate bajo perfil, de manera que entonces que este milagro sea llevado a Roma, sea estudiado, y si es el caso, bueno, se pueda anunciar verdaderamente con todos los detalles, pero tiene que trabajarse de esa manera. Ahora, por ejemplo, con todo respeto, por supuesto, eso de, por ejemplo, beatificar o canonizar a personas que han muerto recientemente, eso no es peligroso. Por ejemplo, que después en el tiempo se pueda determinar, mira, esta persona no era tan santa como se pensaba, o como se presumía, o como se informó. Eso no Sí, es un riesgo. de hecho la iglesia justamente tiene unos parámetros, tiene unas pautas
para después de 5 años de muerte es que se puede introducir una causa de beatificación. Luego de eso viene todo un proceso donde se recogen documentos, escritos, donde se entrevistan a las personas que lo conocieron. Entonces se va armando todo un expediente y no es tan, por eso te digo, es un proceso largo tal vez, pero efectivo, ¿no? Justamente para evitar ese tipo de situaciones. Bueno, padre, le agradezco mucho que nos haya acompañado. No, muchísimas gracias, Vladimir, a ti por la invitación. Y bueno, recuerden vivir esta Semana Santa con mucha profundidad espiritual y viviendo cada celebración de esta Semana Santa. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias a gracias ti. por habernos acompañado. Ustedes, queridos amigos.